El Valle del Yak siempre ha sido un lugar que guarda sus secretos con una paciencia ancestral. En invierno, su silencio se cuela por los pinares como una presencia viva presionando los oídos hasta que incluso el sonido de la propia respiración resulta molesto. En verano, el viento susurra entre los árboles con una voz que parece más antigua que la propia tierra, con ecos de vidas vividas y olvidadas mucho antes de que existieran las carreteras o las fronteras. Por eso la gente se siente atraída por este lugar. Cazadores que buscan la soledad, granjeros que persiguen la autosuficiencia, hombres y mujeres que creen que la tranquilidad no es vacío sino refugio. Durante más de una década, los espectadores de Mountain Men vieron cómo una de las figuras más perdurables del Yak daba forma a su vida desde aquel páramo. Tom Moore parecía haber crecido de las mismas raíces que los abetos que le rodeaban. Era pausado, firme, tallado por el tiempo y los años de aislamiento. No se precipitaba, no malgastaba movimientos ni palabras. La tierra y Tom parecían entenderse. Su propiedad estaba más allá de un bosque de altos abetos, cerca del río, protegida de la carretera y de la mayoría de los signos de intrusión. Desde lejos parecía modesta, solo otra cabaña metida en un valle conocido por las cabañas. El humo se levantaba en las mañanas de invierno. Una tenue lámpara brillaba al anochecer. Pero para los que conocían a Tom, había algo casi sagrado en esa extensión de tierra. Él había atrapado allí. Él había curtido pieles allí. Él había reparado cercas con sus propias manos después de que las tormentas las derribaran. Tom no era un hombre que dejara las cosas al azar, especialmente no la tierra bajo sus botas. Todo cambió una tarde no hace mucho cuando un pequeño equipo de topógrafos se acercó al límite posterior de sus tierras. Habían sido contratados por el condado para evaluar la erosión a lo largo de la orilla del río, una precaución rutinaria que se lleva a cabo cada pocos años después de que el deshielo primaveral afloje el suelo. No había cámaras ni equipo de producción, ni un montaje dramático. Solo el tintineo sordo de las herramientas metálicas, en las mochilas, el roce de las varas de medir contra la piedra y el murmullo bajo de los hombres gritando números. Lo que ocurrió a continuación fracturó la quietud que había envuelto la cabaña de Tom durante años. Uno de los trabajadores recién llegado a Montana y todavía poco familiarizado con los estados de ánimo de la tierra, golpeó algo sólido bajo un montículo de tierra. Al principio supuso que no era más que una raíz obstinada o una roca incrustada. Pero cuando apartó la tierra oscura y húmeda, sus dedos se encontraron con algo de forma inconfundible. Una curva demasiado suave. Una línea demasiado deliberada. La silenciosa sugerencia de la artesanía humana. Se quedó inmóvil y luego llamó a los demás. Juntos removieron más tierra despacio con cuidado como si el propio objeto se resistiera a ser visto. Lo que apareció no parecía accidental. Era madera vieja y astillada reforzada con clavos de hierro que se habían convertido en óxido del color de la sangre seca. El tiempo había roído sus bordes, pero su propósito seguía siendo inconfundible. Era un cofre pequeño. El tipo de cosa que no se entierra a sí misma. Los hombres dieron un paso atrás. El bosque pareció inclinarse hacia adentro como si escuchara. El protocolo dictaba que no se debía molestar a nadie más hasta que se informara al propietario. Y más allá del protocolo, había algo más profundo en el Yak. Una regla tácita. No se debe molestar el terreno de otro hombre a menos que él lo ordene. Llamaron por radio a su supervisor que pasó la llamada a Tom. Cuando Tom llegó, el sol ya se estaba ocultando, convirtiendo el valle en un lavado de oro y sombra. Caminaba con su paso pausado habitual, pero sus ojos estaban agudos, alerta, absorbiendo cada detalle. El equipo explicó lo que habían encontrado. Tom escuchó sin interrumpir. Su mirada se movió desde el suelo removido hasta el pecho semidescubierto y luego se desvió hacia los árboles, como si trazara líneas invisibles hacia atrás en el tiempo. Algo cambió en su expresión. Fue sutil, casi imperceptible, pero los presentes dirían más tarde que de repente parecía más viejo. No más débil, solo tocado por algo pesado y familiar como un recuerdo que aún no reconocía. Tom se agachó junto al arcón
y quitó otra fina capa de suciedad con los dedos enguantados. La tapa estaba intacta. La bisagra, aunque muy oscurecida por el paso del tiempo, seguía siendo sólida. Uno de los trabajadores preguntó en voz baja si Tom había enterrado alguna vez algo allí. Tom se puso de pie y exhaló lentamente. No respondió de inmediato, sino que miró hacia el río, cuya superficie se movía como vidrio fundido bajo la última luz del día. Cuando por fin habló, su voz llevaba la serena certeza de un hombre que confiaba más en sus instintos que en la especulación. Dijo que no. Nunca había enterrado nada en esa tierra, ni una sola vez, ni en todos los años que había vivido allí. Eso solo dejaba una explicación. Alguien más lo había colocado allí, alguien que había caminado por ese terreno mucho antes que el equipo de topografía, mucho antes de que las cámaras siguieran a Tom por el bosque. Tal vez mucho antes de que el propio Tom se hubiera instalado en el valle. La tripulación intercambió miradas incómodas. El allanamiento de morada ocurría en el Jack, pero enterrar un cofre con esa intención era algo totalmente distinto. Uno de los hombres sugirió llamar al sheriff. Tom negó con la cabeza. Primero quería ver qué había dentro. Juntos levantaron el cofre del suelo. Pesaba más de lo esperado, su peso era denso y compacto, como si contuviera algo más que simples recuerdos. Tom lo depositó sobre un trozo de musgo, y los demás retrocedieron instintivamente dejándole espacio. Tomó aire, deslizó los dedos bajo el cierre oxidado y tiró. La tapa se resistió, y luego se abrió con un sonido quebradizo que resonó con demasiada fuerza en el silencioso bosque. Dentro yacía el comienzo de una historia que ninguno de ellos había previsto. Algo que envió una corriente baja e inquietante a través del valle. Algo que obligó a Tom a enfrentarse a un pasado que nunca supo que había rozado tan cerca de su propia vida. Mientras el bosque se oscurecía a su alrededor, cada uno de los hombres sintió la misma verdad tácita. Habían desenterrado algo más que un objeto. Habían perturbado una historia que no quería permanecer enterrada. Durante un largo momento el bosque pareció contener la respiración. El cofre abierto descansaba en la luz mortecina, su contenido revelado en fragmentos que llevaban el silencio de una época olvidada. Tom permaneció inmóvil estudiando lo que había dentro con una quietud que inquietó a la tripulación. No eran objetos desechados por accidente, no eran los restos de un viajero descuidado. Se sentían deliberados, elegidos, protegidos por la tierra hasta ahora. El primer objeto que Tom levantó fue una bolsa de cuero. Susurraba suavemente contra sus guantes, como si exhalara tras décadas bajo tierra. El cuero era pálido y estaba agrietado, su superficie estaba palmeada de finas líneas que hablaban de una larga sepultura en tierra fría. Las manos de Tom, acostumbrado a trabajar las pieles, trazaron su desgastada superficie con la tranquila reverencia de alguien que lee una lengua que una vez conoció pero que hacía años que no hablaba. Dejó la bolsa a un lado sin hacer ningún comentario, pero las líneas cada vez más profundas de su rostro delataban inquietud. Debajo yacía una tela doblada tan fina y frágil que parecía que el propio aire podría desgarrarla. Cuando Tom la abrió con cuidado, apareció un emblema cosido, descolorido, pero inconfundible. Su forma era difícil de nombrar. Podría haber sido un pájaro en vuelo, o una flecha, o algo aún más antiguo perteneciente a un pueblo cuya presencia en estas montañas hacía tiempo que se había reducido a susurros y sombras. Nadie habló. El valle escuchaba, y lo que había estado esperando bajo la tierra de Tom Moore durante todos esos años por fin había decidido dejarse ver. Los colores se habían desvanecido en sombras suaves, dejando tras de sí un contorno más simbólico que descriptivo. Tom se acercó entrecerrando los ojos en la luz mortecina, pero la certeza permanecía justo fuera de su alcance. El bosque crujió ligeramente como si los instara a seguir adelante. Entonces, Tom desenvolvió un objeto más largo envuelto en una tela quebradiza. El metal captó el último rayo dorado del crepúsculo, reflejándolo en un parpadeo apagado que hizo ondear al grupo. Era un cuchillo, aunque distinto a todos los que Tom había visto en sus muchas décadas como trampero y artesano. La hoja estaba astillada, su superficie empañada por la lenta oxidación de años olvidados, pero la artesanía aún latía con intención.
Su empuñadura estaba tallada en hueso pulida con suavidad, por manos desaparecidas, grabada con un símbolo más nítido que el motivo desvaído de la tela. El dibujo parecía intencionado como una firma dejada por un creador, que quería ser recordado, o tal vez temía ser olvidado. Los trabajadores se removieron inquietos. Estaban acostumbrados a encontrar viejas trampas, latas oxidadas, incluso aparejos abandonados de cazadores errantes, pero una hoja con mango de hueso envuelta con esmero y enterrada con ceremonia sugería una historia con capas que no estaban preparados para desprender. Un hombre formuló finalmente la pregunta que temblaba en todas sus mentes. ¿Qué creía Tom que era? Tom no respondió. Su silencio se prolongó lo suficiente como para que sus nervios se crisparan lo suficiente como para que el viento cambiara. Cuando por fin habló su voz, llevaba una pesadez que daba a entender que no estaba simplemente desconcertado, sino inquieto en lo más profundo de sus huesos. Tom metió la mano hasta el fondo del cofre y sacó un montón de papeles sellados, una vez con cera que hacía tiempo que se habían desmoronado en fragmentos rojizos. La primera página tenía una letra tan borrosa que parecía humo flotando sobre el pergamino. Aún así, la tinta se aferraba lo suficiente como para que un nombre permaneciera visible curvándose como un fantasma sobre la frágil hoja. Ninguno de los hombres lo reconoció. Tom sostuvo las páginas con una especie de reverencia como si temiera que al leerlas demasiado deprisa pudiera romper algo importante. Este no era el tipo de hallazgo con el que un hombre tropieza sin consecuencias. Este era el comienzo de una historia que alguien había luchado por ocultar. Mientras el valle se oscurecía a su alrededor, Tom dio instrucciones a la tripulación para que le ayudaran a llevar el cofre a su camarote. Los hombres dudaron. Algo en el descubrimiento les había presionado, dejando una silenciosa incomodidad que ninguno se atrevía a expresar con palabras. Aún así le siguieron a través de los árboles, mirando por encima del hombro el agujero en la tierra que dejaban atrás. La noche descendió en una lenta cortina envolviendo el valle en sombras, mientras el farol de la cabaña de Tom parpadeaba cálido y firme en la distancia. Dentro, el familiar olor a humo de leña y a herramientas engrasadas envolvió a los hombres en una tensa especie de seguridad, aunque el cofre sobre la mesa parecía desafiarla. Tom extendió los papeles sobre la mesa de trabajo y encendió otras lámparas que ahuyentaban la oscuridad de las vigas. Las páginas revelaron ser entradas de un diario escritas con trazos desiguales que sugerían tanto prisa como miedo. Los primeros pasajes describían un viaje al valle mucho antes de que las carreteras modernas se abrieran paso a través del páramo. El escritor mencionaba asentamientos ahora borrados por el tiempo, raíces atrapadas tragadas por el bosque y las inundaciones y nombres de hombres susurrados como leyendas que se desvanecen. A medida que Tom leía, una sutil tensión crecía en su expresión. Comprendía las montañas, sus historias, sus silencios, pero lo que leía le parecía extraño, de una forma que rozaba la línea entre la curiosidad y la advertencia. El diario describía el cofre en sí, explicando que los objetos debían protegerse hasta que la persona adecuada los descubriera. El escritor hablaba de un vagabundo, un hombre que vagaba por la frontera resolviendo problemas que nadie más se atrevía a abordar. Mitad curandero, mitad rastreador, existía en los límites del folclore. Según el diario, el cuchillo le había pertenecido, pero las páginas empezaron a temblar de inquietud a medida que las entradas se oscurecían. El vagabundo había desaparecido no por desgracia, sino por manos humanas. El escritor insinuaba un conflicto, una traición y un mensaje grabado en el hueso que llevaba una advertencia que nadie había comprendido a tiempo. Uno de los trabajadores se acercó más incapaz de apartar los ojos de la última página. La última entrada era corta, casi dolorosa, como si al escritor se le hubiera acabado el tiempo. En solo un puñado de palabras, producía una fría sacudida que se asentaba en el estómago de cada uno. Vendrían a buscar, ocultarían lo que debía quedar. Tom leyó la frase 2 veces, luego cerró el diario lentamente presionando la mano sobre él como si sellara algo en su interior. La habitación parecía más pequeña, el valle exterior parecía inconmensurablemente más grande. Cualquiera que fuese la historia que había comenzado en aquel cofre, no había terminado allí, y Tom intuyó con sombría claridad que su final aún no había llegado. Las marcas en la tierra.
La mañana en el Valle de Jack no llega con suavidad. Atraviesa los árboles en frías cintas de niebla, agudizando cada sonido y enfocando el mundo con mayor nitidez. Tom Moore estaba de pie fuera de su cabaña con las primeras luces del día mirando fijamente hacia la arboleda donde se había desenterrado el cofre la noche anterior. Apenas había dormido. El mensaje final del diario daba vueltas en su mente como un halcón que sigue a su presa. Vendrían a buscar a ocultar lo que debe quedar. Aquellas palabras le oprimieron con un peso desconocido como si el propio valle le hubiera susurrado algo directamente a los huesos, y cuando el sol se elevó sobre la cresta, Tom intuyó que fuera cual fuese la historia con la que se había tropezado, aún no había terminado con él. El equipo de reconocimiento regresó justo después del amanecer, arrastrando tras de sí la rigidez de una noche agitada. Ninguno de los hombres habló mucho mientras se acercaban a la cabaña de Tom. El estado de ánimo había pasado de la curiosidad a la cautela, una comprensión silenciosa de que el descubrimiento de ayer conllevaba implicaciones que ninguno de ellos estaba entrenado para manejar. Uno de los trabajadores más jóvenes miró repetidamente hacia el bosque con la mano inconscientemente apretada alrededor de la correa de su bolsa de herramientas. Tom lo saludó con una inclinación de cabeza, pero su expresión contenía una gravedad que dejaba claro que la conversación que tenían por delante no iba a ser sencilla. Les indicó que lo siguieran hacia el límite trasero, el lugar donde el cofre había dormido bajo tierra durante tanto tiempo. Cuando llegaron al lugar, la tierra aún mostraba las cicatrices de su excavación, pero hubo algo más que los detuvo a todos en seco. El suelo alrededor de la fosa estaba removido en nuevos lugares marcados por impresiones que ninguno de ellos había dejado. Las formas eran sutiles, pero deliberadas, presionadas con demasiada limpieza para ser obra de animales. La tripulación intercambió miradas inquietas, su aliento se agolpaba en pequeñas nubes contra el aire frío de la mañana. Tom se agachó junto a una de las impresiones y apartó un fino velo de agujas de pino. La forma se asemejaba a la huella de una bota, aunque el dibujo de la suela era extraño, demasiado estrecho en el arco y demasiado rígido en el talón. Parecía fabricada, pero no de ningún estilo que Tom reconociera. Se hizo un gran silencio. Uno de los trabajadores preguntó si alguno de ellos podría haber pisado accidentalmente ese lugar durante el caos de la noche anterior, pero todos negaron con la cabeza. Lo que más les inquietaba no era solo la presencia de las huellas, sino también la dirección que tomaban. Rodearon la fosa una vez y luego se dirigieron hacia la espesura del bosque. Quienquiera que hubiera caminado por allí, se había acercado al terreno removido, lo había inspeccionado y luego había desaparecido entre los árboles con un propósito. Tom siguió las huellas, una corta distancia, hasta que se disolvieron en la densa maleza, donde la tierra se ablandó, y el bosque se tragó las huellas con la misma rapidez con que las creó. Alguien más había venido durante la noche y había venido buscando. Tom regresó al pozo con la mandíbula apretada por una silenciosa determinación. El valle siempre había sido lo bastante vasto como para tragarse los misterios enteros, pero éste ya no se contentaba con permanecer enterrado. Los trabajadores se removieron inquietos con los nervios crispados por la sensación de estar siendo observados. El bosque, normalmente un consuelo para Tom, se sentía diferente ahora, inquieto, alerta, como si una vieja cosa dormida hubiera empezado a agitarse bajo su suelo. Tom ordenó a la tripulación que retrocediera mientras él examinaba el suelo más de cerca. La tierra mostraba signos de haber sido movida por manos humanas, pero con una precisión distinta a la de la excavación más tosca de la tripulación. Quienquiera que la hubiera visitado durante la noche había sido cuidadoso, tal vez en busca de algo que el cofre contuviera en otro tiempo. Aún arrodillado, Tom miró hacia los árboles escudriñando las sombras en busca de un indicio de movimiento. En el yate no faltaban vagabundos cazadores, o vagabundos, pero ninguno igualaba la sensación de intrusión deliberada que sentía ahora. Le recordaba algo más antiguo, algo susurrado por los veteranos que antaño hablaban de hombres que vivían entre comunidades sin rendir cuentas a nadie. La clase de personas que llevaban consigo toda su historia e historias que nadie podía verificar y desaparecían cuando el mundo les presionaba demasiado. El vagabundo del diario
Había pertenecido a ese linaje, y ahora Tom no podía evitar la sensación de que alguien relacionado con ese pasado enterrado podría estar más cerca de lo que creía. Uno de los trabajadores se adelantó bajando la voz, como si temiera que los propios árboles pudieran escucharle. Preguntó si debían llamar al sheriff. Era la sugerencia más razonable que ninguno de ellos había hecho, pero Tom dudó. Las fuerzas del orden podían investigar las huellas y examinar el cofre, pero Tom temía que involucrar a extraños con demasiada rapidez pudiera provocar a quienquiera que lo hubiera visitado durante la noche. La advertencia del diario volvió a resonar en él. Esconde lo que debe permanecer. Aquella línea no había sido escrita para asustar o dramatizar. Tom exhaló lentamente, sopesando el riesgo del silencio frente al riesgo de llamar la atención. Les dijo a los hombres que debían continuar con su trabajo de inspección del condado en otro lugar por ese día lejos de su propiedad. Su alivio fue inmediato, aunque ninguno quiso admitirlo. La tripulación recogió su equipo y se retiró entre los árboles mirando hacia atrás más de una vez, como si esperaran que alguien saliera del bosque tras ellos. Cuando sus figuras desaparecieron por fin más allá de la cresta, Tom se quedó solo junto a la fosa con el viento rozándole con una corriente fresca y susurrante. Se quedó mirando la tierra removida, las extrañas huellas que daban vueltas como un mensaje escrito con pisadas más que con tinta. Tom regresó a la cabaña y volvió a dejar el diario sobre la mesa. Volvió a leer la última entrada, esta vez más despacio, dejando que cada palabra se asentara. Vendrían a buscarlo. Esconde lo que debe quedar. Tom se preguntó si había temido que lo descubrieran por sí mismo o temía las consecuencias que podría acarrear que el cofre cayera en malas manos. ¿Qué había sido enterrado con tanto cuidado? ¿Qué historia había sido silenciada con tanta precisión? ¿Y por qué ahora, después de tantos años de silencio, había vuelto alguien a examinar el suelo vacío? El valle había empezado a despertar, pero Tom sintió que algo diferente surgía con la luz de la mañana. La sensación de que la historia enterrada tras su propiedad no se limitaba al pasado. Se movía ahora viva en el presente y lo atraía hacia su corriente con cada hora que pasaba. Había pasado gran parte de su vida leyendo senderos, interpretando las señales dejadas por animales y personas por igual, y todos sus instintos le susurraban ahora la misma inquietante verdad. Quienquiera que hubiera venido durante la noche no había terminado, y tampoco la historia que se había abierto camino desde la tierra. El hombre de la cresta. A medida que el día se alargaba, el valle del Jack parecía vibrar con una tensión inusual, un zumbido silencioso bajo el susurro ordinario del viento y el movimiento de las ramas. Tom pasó la tarde reforzando la parte trasera de su cabaña, no por miedo sino por instinto. Años de vivir cerca de la tierra le habían enseñado que el bosque podía cambiar de humor rápidamente, y hoy se sentía como un lugar a la espera de la siguiente secuencia de una historia que ninguno de ellos había elegido. El cofre que ahora descansaba dentro de la cabaña irradiaba una presencia que se sentía más pesada que la madera o el metal. Se sentía como una bisagra que conectaba el pasado con algo que se acercaba rápidamente a través de los árboles. Al caer la tarde, finas bandas de nubes se extendían por el cielo tiñendo el horizonte de un plateado apagado. Tom recorrió el perímetro de su propiedad por tercera vez aquel día buscando más señales del misterioso visitante. Las huellas de botas de la mañana seguían siendo un claro recordatorio de que alguien se había acercado a su terreno deliberadamente, había estudiado la fosa expuesta y luego había desaparecido de nuevo en el bosque. El suelo alrededor del límite aún mostraba débiles impresiones de movimiento, ninguna de ellas perteneciente al equipo de topografía. Tom se arrodilló para examinar una parcela concreta de suelo removido, observando la sutil diferencia en la distribución del peso. Quienquiera que fuese esa persona, caminaba con la tranquila confianza de alguien que se movía por la naturaleza, con la misma naturalidad con que la mayoría de la gente se mueve por las ciudades. Cuando Tom se puso de pie y miró hacia la línea de la cresta, notó algo inusual. Una fina y vacilante columna de humo se elevaba desde un punto distante en lo alto de los árboles. No era el humo espeso de una hoguera para calentarse o cocinar. Era una columna estrecha y precisa, demasiado controlada para ser accidental. Tom sintió una lenta opresión en el pecho.
El penacho estaba situado en un lugar raramente visitado por excursionistas o cazadores. Marcaba un punto de observación, un lugar donde alguien podía observar el valle de abajo sin ser visto fácilmente. El silencio del valle se hizo más cercano mientras Tom consideraba la posibilidad de que la persona que había visitado el pozo le estuviera observando ahora desde arriba. Tom regresó a la cabaña para recuperar sus prismáticos, una herramienta que rara vez necesitaba para nada más allá de avistar caza al otro lado del río. Salió de nuevo al exterior, levantó las lentes y estabilizó las manos. A través del cristal, la cresta se perfilaba con nitidez, los árboles se agrupaban en sombras densas y sus ramas se curvaban como dedos vigilantes. Entonces lo vio una figura de pie cerca de la columna de humo. La persona estaba inmóvil, colocada al borde de la ladera parcialmente oculta por un grupo de pinos. Tom no podía distinguir su rostro, pero la postura le decía lo suficiente. La figura no estaba perdida, no deambulaba. Estaban observando. Una corriente fría se deslizó por la espina dorsal de Tom, bajó los prismáticos por un momento, anclándose en el ritmo constante del valle. La figura no hizo ningún movimiento, casi confundiéndose con la quietud de la cresta, pero Tom sintió su atención como un peso sobre sus hombros. Volvió a levantar los prismáticos. La figura permanecía en la misma posición, con un brazo apoyado en un árbol y el otro colgando a su lado. Sus ropas parecían oscuras, sencillas, y hechas para durar más que para abrigar, lo que sugería experiencia más que descuido. La distancia era demasiado grande para determinar más, pero la quietud por sí sola sugería intención. Tom sabía que en el valle había vagabundos de vez en cuando, hombres y mujeres que buscaban la soledad o huían de fragmentos de su pasado, pero había algo en este individuo que no encajaba en ese patrón. Los vagabundos evitaban las crestas donde pudieran ser fácilmente localizados y no dejaban huellas de botas cerca de cofres enterrados. Se trataba de alguien con un propósito, alguien que conocía el terreno con una intimidad que inquietaba incluso a Tom. Mientras observaba la figura, se volvió lentamente para mirar directamente hacia la cabaña. Incluso a través de la distancia, Tom reconoció la inconfundible sensación de estar siendo medido. Volvió a bajar los prismáticos, esta vez con la respiración tranquila. El miedo no era algo que viviera de forma natural en él. La dura vida que había construido requería claridad, resistencia y una mente equilibrada. Pero lo que sentía ahora no era miedo, era reconocimiento. Una sensación de que esa persona pertenecía de alguna manera a la historia registrada en el diario. Si estaban conectados con el vagabundo descrito en las entradas o con el que las había escrito Tom, aún no podía determinarlo, pero su presencia en la cresta no era una coincidencia. Habían venido a ver lo que se había desenterrado, tal vez para confirmar si el cofre se había encontrado en absoluto. El sol bajaba pintando las copas de los árboles en tonos ámbar y cobre oscurecido. Cuando Tom volvió a levantar los prismáticos, la figura había desaparecido. La cresta estaba vacía. La columna de humo se diluía en el aire del atardecer como si nunca hubiera estado allí. El bosque se tragó las pruebas con su eficacia habitual. Tom sabía que esta desaparición no significaba que el visitante se hubiera retirado, sino que se había movido escabulléndose de nuevo en las sinuosas arterias de la naturaleza salvaje, donde sus movimientos podían permanecer invisibles. El pozo detrás de la cabaña había agitado algo, y ahora el valle parecía palpitar con una historia que volvía a la vida. Dentro de la cabaña, Tom encendió las lámparas y volvió a abrir el diario buscando cualquier cosa que pudiera insinuar quién podía ser el vigilante. Las entradas describían una pequeña red de personas que habían viajado alguna vez con el vagabundo o se habían cruzado con él en tiempos revueltos de la primera frontera. Se les describía como hombres que llevaban el silencio como una armadura, que comprendían las raíces ocultas de la tierra y se movían en el conflicto como sombras. Algunos servían como aliados, otros como amenazas. Pero un detalle llamó la atención de Tom. El diario mencionaba a un hombre conocido solo por un título más que por un nombre, el que vigila el límite de los árboles, un guardián de viejas deudas, un hombre que aparecía cuando el pasado corría el riesgo de ser revelado. Tom cerró el diario lentamente, asimilando las implicaciones. Si la figura de la cresta estaba conectada con el pasado registrado en aquellas páginas, entonces la historia que se desarrollaba a su alrededor había llegado más allá de los límites de su tierra.
Se había adentrado en una historia entrelazada con secretos, lealtades y asuntos inconclusos. El valle exterior se oscureció hasta hacerse de noche, pero Tom permaneció en su mesa con el resplandor de la linterna parpadeando en sus facciones. Fuera lo que fuese lo que estaba ocurriendo, ya le había elegido, y el vigilante de la cresta solo era el principio. Lo que la tierra intentaba mantener, la noche se asentaba sobre el yate como una mano que se cierra lentamente, oscureciendo los contornos de la cabaña y desdibujando el bosque en una única y cambiante masa de sombra. Tom Orr se movía en silencio por su casa, comprobando las ventanas, escuchando los débiles crujidos de la madera, dilatándose en el frío. Había vivido inviernos más duros, tormentas inesperadas y el tipo de encuentros con la vida salvaje que forjan la resistencia en cualquiera que elija la frontera. El diario yacía abierto sobre su mesa, con la última anotación susurrando advertencias que ya no parecían históricas, sino presentes. En el exterior el viento se movía con una obstinada persistencia, rozando las paredes, como si pusiera a prueba su resistencia. Tom se quedó de pie, cerca de la ventana trasera, mirando hacia la línea de la cresta por donde había aparecido el vigilante horas antes. La oscuridad no revelaba nada, pero Tom percibía movimiento tras su velo del tipo que pertenecía a alguien que podía navegar por la naturaleza salvaje sin romper una ramita ni molestar a un pájaro. Fuera quien fuera la figura, su desaparición no había calmado los nervios de Tom, sino que los había exacerbado. El valle había cobrado un segundo pulso, uno que latía al ritmo de pasos que él no podía oír, pero que sin embargo sentía. A medida que pasaban las horas, Tom volvía una y otra vez al diario, hilvanando las pistas dejadas por el escritor. Estudió la mención del vagabundo, los relatos del conflicto y las crípticas referencias al guardián de las viejas deudas. La historia insinuaba un enfrentamiento sin resolver oculto, bajo el mito de la frontera y la lealtad personal. Un pasaje describía una violenta discusión sobre los conocimientos que el vagabundo afirmaba poseer, conocimientos que otros creían que amenazaban la frágil paz entre los asentamientos aislados. Tom trazó la tinta con la punta del dedo, imaginando al hombre que había escrito aquellas palabras, probablemente a la luz de una linterna, presionado por la urgencia y el miedo. El cofre no había sido escondido para conservar un tesoro, sino para contener algo mucho más complicado. Cerca de medianoche, el suave crujido de la nieve removida llegó a los oídos de Tom, que se quedó helado con todos sus instintos agudizados. La linterna de la cabaña parpadeó una vez y luego se estabilizó, tiñendo la habitación de un cálido pero frágil resplandor. Tom se apartó de la mesa y se dirigió hacia la puerta principal. No la abrió, sino que escuchó. El sonido volvió a sonar. Lento, intencionado, como si alguien recorriera un cuidadoso perímetro más allá del porche. Los latidos del corazón de Tom se ralentizaron hasta alcanzar un ritmo constante. Entrenado durante décadas en la lectura de las señales de la naturaleza, quienquiera que rodeara su cabaña no se acercaba con la curiosidad temeraria de un viajero perdido. Sabían exactamente dónde estaban y exactamente por qué habían venido. Tras varios largos minutos, las pisadas se desvanecieron. Tom esperó aún más tiempo, dejando que el silencio se apoderara de la noche. Cuando por fin exhaló, fue un suspiro cargado de comprensión. La figura de la cresta se había acercado no para amenazar, no para atacar, sino para confirmar, para comprobar que el cofre había sido efectivamente extraído de la tierra. Tom se apartó de la puerta, la verdad asentándose en él con fría claridad. La historia del diario había despertado algo que había permanecido dormido durante mucho tiempo, y cualquiera que fuese el grupo o linaje que alguna vez había custodiado esa historia, había notado claramente la perturbación. Justo antes del amanecer, Tom recogió los objetos del cofre y los colocó sobre la mesa. La bolsa de cuero, la tela con su emblema desteñido, el cuchillo de mango de hueso con sus cuidadas tallas, y el diario, ahora arrugado por horas de estudio, los observó con la solemnidad de alguien que se prepara para cruzar un umbral invisible. El contenido no representaba simplemente un capítulo olvidado de la frontera de Montana, sino una cadena de acontecimientos que alguien había considerado lo bastante peligrosos como para enterrarlos. Había construido una vida basada en la autosuficiencia, pero incluso él sabía cuándo debía recurrir a los demás.
Cuando el cielo se tiñó de un azul suave, Tom apagó la lámpara y salió. La escarcha brillaba en el suelo, sus delicados cristales destacaban nuevas impresiones cerca de la cabaña. Más huellas diferentes de las de la fosa. Estas eran más ligeras, como hechas por alguien que sabía moverse con rapidez, colocando el peso solo donde el suelo podía soportarlo sin hacer ruido. Tom se agachó y estudió las huellas. Formaban un arco suelto alrededor de su cabaña y luego se retiraban hacia el bosque. Quienquiera que hubiera venido no intentaba ocultar del todo su presencia. Estaban dejando un mensaje, una advertencia, o tal vez una invitación. La montaña había empezado a hablar con signos más que con palabras. Tom caminó hacia el límite donde se encontraba la fosa. El bosque lo saludó con su austera quietud matutina, pero bajo esa quietud vivía una presión que podía sentir a lo largo de su columna vertebral. La fosa parcialmente rellenada desde el día anterior parecía intacta. Sin embargo, Tom sintió que el vigilante había vuelto a pararse allí durante la noche, revisitando el lugar donde el pasado había irrumpido en el presente. Tom se arrodilló junto a la fosa y apoyó la mano en el frío suelo. La tierra se sentía distinta ahora, como si hubiera renunciado a algo que deseaba retener. Comprendió que nada de lo que decidiera a partir de ese momento sería sencillo. Cuando Tom regresó a la cabaña, guardó el cofre y su contenido en una resistente bolsa de lona. Cerró la puerta tras de sí no por miedo, sino por deber. El valle no merecía convertirse en el campo de batalla de una historia sin resolver. Al salir, el aire frío de la mañana lo recibió con una nitidez que aclaró sus pensamientos. Ya no se trataba de curiosidad, sino de responsabilidad. El diario lo había encontrado porque alguien creía que la historia aún importaba, y la figura de la cresta había aparecido porque alguien más creía que la historia debía permanecer enterrada. Tom caminó hacia el río con la bolsa colgada del hombro. El valle se despertó a su alrededor, ajeno a la silenciosa confrontación que tomaba forma bajo su antiguo dosel. Fuera lo que fuese lo que le esperaba a Tom, comprendió que ya no era un espectador en este misterio. Se había convertido en el guardián de una verdad que pertenecía a más que él, más que al vigilante, más que al vagabundo cuya historia se había ocultado bajo la tierra. Y cuando los primeros rayos de sol tocaron las copas de los árboles, Tom sintió que el peso del pasado se asentaba en sus manos como un ser vivo. La tierra había intentado guardar su secreto, pero el secreto le había elegido a él.